Mi padre eligió a su amante por encima de despedirse de mi madre. Mi mamá falleció hace poco más de un mes y todavía me cuesta procesar lo que hizo mi papá. Nunca pensé que él pudiera llegar a ser tan egoísta, pero sus propias decisiones me han dejado con una rabia que no se me quita de encima. El contexto es importante. Mis padres, Orlando y Maritza, se divorciaron hace unos 8 años, tal vez un poco más, pero lo hicieron de una forma que, al menos en apariencia, parecía tranquila. No fue un divorcio de gritos ni peleas públicas. Siguieron siendo amigos. Se llamaban con frecuencia, se chequeaban, y él incluso iba a su casa cuando algo se dañaba o cuando ella estaba enferma. Mamá solía repetir que no lo odiaba. Lo que pasaba era que ya no existía ese amor que sostiene una relación. No es que sea mala persona, decía, simplemente ya no nos amamos de esa manera. Y lo cierto es que él parecía compartir esa idea, porque a veces hasta se sentaban a tomar café y hablaban de nosotros, sus hijos. A muchos les parecía raro, hasta incómodo, pero a ellos les funcionaba. Esa cordialidad hacía más llevadera la situación. Unos años después, papá empezó a salir con una mujer, Judith, hace más o menos 2 años. La conocí en una cena familiar. Fue educada, demasiado quizás. Tenía esa dulzura que no convence, como un brillo falso detrás de la sonrisa. Te dice un cumplido y lo acompaña con una mirada que corta. No fue grosera, no hizo nada escandaloso, pero la sensación quedó ahí, flotando. No le di mucha importancia en su momento. Ella no venía a reemplazar a mi mamá, yo ya era una adulta y tenía claro dónde estaban las cosas. Además, Judith no era parte central de mi vida. Pero cuando Maritza volvió a enfermarse a principios de este año, Orlando seguía en contacto con ella, se ofrecía a llevarla al médico y mantenían esa relación de amistad que siempre habían tenido. Cuando mamá murió, lo primero que hice fue llamarlo. Quería que la noticia le llegara de parte de sus hijos y no de un tercero. Le dije que el funeral sería ese mismo fin de semana, y él me aseguró que estaría allí. Unas horas después me volvió a llamar, y lo que me dijo me dejó helada, no podía ir porque a Judith no le parecía bien. Al principio pensé que me hablaba de otra cosa, que tal vez ella estaba enferma o que había pasado algo urgente. Pero no, se trataba de que, según Judith, sería una falta de respeto que Orlando asistiera al funeral de su exesposa porque eso podía herir sus sentimientos. Todavía recuerdo la forma en que me hervía la sangre en ese momento. Mi mamá estaba muerta, divorciada hacía 8 años de él, y esa mujer tenía celos de alguien que ya ni siquiera estaba viva. No era solo absurdo, era cruel. Mamá nunca lo trató mal. De hecho, hacía apenas unos años lo había ayudado a refinanciar su carro cuando él se metió en deudas. Y ahora, la mujer que tenía al lado se sentía ofendida de que quisiera despedirse de quien fue importante en su vida, de la madre de sus hijos. Cuando le pedí a Orlando que reconsiderara, él me dijo que no quería drama. Eso fue todo. Y llegó el día del funeral, y él nunca apareció. En el velorio, varias amigas de mi mamá preguntaron dónde estaba. Todas sabían que ellos mantenían una amistad sincera. Yo no iba a mentir. Les dije la verdad, que su novia no le permitió venir. Y aquí quiero detenerme. Entiendo que a mucha gente le parezca extraño que alguien siga siendo tan cercano a su ex. Pero esa era la relación que ellos habían cultivado durante años. Y lo cierto es que hasta hacía poco Orlando había seguido mostrándose preocupado por ella, aunque tuviera otra pareja. ¿Por qué entonces ahora, cuando se trataba de un último adiós, tenía que ser distinto? ¿Cómo iba a ser infiel con una mujer fallecida? Mis hermanos, Lázaro y Dayana, estaban tan molestos como yo. Pero se quedaron en silencio por respeto, porque yo me encargué de la mayoría de los arreglos y no quisieron añadir más tensión. Preferían que yo respondiera con esa frase seca, no vino porque Judith no lo dejó. Cuando todo terminó, lo llamé. Le dije lo mucho que dolía que no hubiera estado ahí. Él respondió que quería recordarla a su manera. Esa excusa fue lo peor que pudo decirme. Le solté, con rabia contenida, que si Judith le pedía que ladrara, él lo haría sin dudar. Orlando explotó. Me gritó que le estaba faltando el respeto a él, a Judith y a mi propia madre. No entendí nunca cómo podía decir que le faltaba el respeto a Maritza, si lo único que hice fue dedicarle ese día entero a despedirla. Yo le respondí que, aunque no lo hiciera por ella, lo mínimo habría sido hacerlo por sus hijos. Porque nosotros sí habíamos perdido a una madre. Y que ese dolor debería estar por encima de los celos de una novia. Le dije también, en un arrebato, que ese día había despedido a ambos padres. Y aunque las palabras nacieron del enojo, otra decisión que tomé fue mucho más consciente.
Orlando lleva años jubilado, pero no de forma cómoda. Ha estado viviendo entre una pensión pequeña, algunos ahorros y nuestra ayuda. Mis hermanos y yo siempre nos encargamos de pagarle medicinas, servicios, reparaciones. Lo hacíamos porque era nuestro padre, y porque mamá también lo aprobaba. Era parte de la relación cordial que mantenían, un cuidado mutuo a pesar de todo. Pero después de lo que hizo, decidimos detenerlo de inmediato. Se lo dijimos en la cara, si Judith tenía tanto que opinar sobre lo que es respetuoso y lo que no, entonces que también se hiciera cargo de mantenerlo. Que lo cuide y lo sostenga. Incluso le aclaramos que no íbamos a ocuparnos de su funeral cuando llegara la hora. Orlando perdió el control. Nos llamó desagradecidos, crueles, vengativos. Dijo que sin mamá cerca nos habíamos vuelto unos mocosos sin alma, y empezó a escupir insultos como si fueran piedras. Lázaro le respondió que podía seguir adelante con su vida, pero no a costa nuestra. Que no se trataba del dinero, sino de la falta de empatía que mostró. Mamá merecía algo mejor, y nosotros también. Me impresiona pensar que Orlando pasó años esforzándose para que ninguno de nosotros lo odiara tras el divorcio, y todo lo destruyó en unas pocas horas. Porque al final, lo que queda grabado es eso, la imagen de un padre que no fue capaz de estar en la misma sala que el ataúd de la mujer con la que compartió su vida, solo porque a Judith le incomodaba. Si él pudo elegir la comodidad de su pareja por encima de la memoria de Maritza y del dolor de sus hijos, entonces también puede cargar con las consecuencias. Yo me cansé de ser la adulta en esta familia. Han pasado unas semanas desde el funeral, y la calma que pensé que llegaría nunca se instaló del todo. Apenas me estaba acostumbrando al silencio, cuando de repente tocaron a la puerta de mi casa una tarde. Era Judith. Nunca había estado allí antes. De hecho, ni siquiera sabía que conocía mi dirección, lo cual ya de entrada me dejó inquieta. Apareció llorando, con un aire dramático, diciendo que Orlando no estaba comiendo ni durmiendo, que se estaba dejando ir, que no podía con la tristeza de que sus propios hijos lo hubiéramos abandonado. Según ella, estaba al borde de hacer una estupidez. Me quedé mirándola, intentando procesar lo que decía. Yo conocía a mi padre, un hombre testarudo, orgulloso, incapaz de aceptar que alguien lo viera débil. ¿Ahora resultaba que estaba a punto de hacerse daño porque le dijimos que no lo íbamos a mantener más? No le creí ni por un segundo. Su discurso sonaba más a manipulación que a preocupación genuina. Le dije que yo misma lo llamaría. Ella se apresuró a contestar que no, que él no quería hablar con nosotros. Esa contradicción me encendió las alarmas. Entonces, ¿para qué venía a decirme todo esto si no me permitía hablar directamente con él? Cuando se fue, agarré el carro y fui hasta su casa. Orlando estaba allí, sentado en el sofá, con la misma ropa de dormir que parecía usar todo el día. Había botellas de cerveza vacías alrededor y la televisión encendida en volumen bajo. Se veía cansado, sí, con los ojos hinchados y ojeras, pero no parecía un hombre al borde del suicidio. Era más bien un hombre derrotado, cómodo en la autocompasión. Judith no se despegaba de él, como un perro guardián. Me trataba como si yo fuera la amenaza, como si mi sola presencia lo lastimara más. Tuve que pedirle que nos dejara hablar a solas. Ella me respondió que yo lo estaba estresando. Nunca había escuchado algo tan absurdo. Intenté conversar con Orlando, pero lo único que repetía era que lo habíamos humillado. Según él, le cortamos la ayuda económica y además dejamos que todo el mundo supiera que no fue al funeral de Maritza. Ahora todos piensan que soy un desalmado, dijo con una mezcla de queja y reproche. Le contesté que nadie lo obligó a quedarse en casa ese día. Esa fue su decisión, tomada para mantener a Judith contenta. Él intentó justificarse con una frase que todavía me retumba. Ustedes no entienden lo que es volver a enamorarse. Ahí me di cuenta de que no se trataba de amor, se trataba de sometimiento. Porque enamorarse no significa dejar de lado a los hijos ni traicionar la memoria de quien compartió su vida por años. Nadie le estaba pidiendo que siguiera atado a mi mamá. Lo único que queríamos era que estuviera presente en ese último adiós, aunque fuera por nosotros. Le dije que si prefería quedarse allí, encerrado, fingiendo que era la víctima, mientras Judith lo consolaba como si todos fuéramos unos monstruos, entonces que lo hiciera. Pero que no esperara lástima de nuestra parte. Maritza lo había apoyado incluso después del divorcio, le había dado ayuda financiera y emocional. Lo mínimo que merecía era respeto. Al día siguiente, Judith me escribió un mensaje que me revolvió el estómago: si Orlando se hace daño, será culpa de ustedes. Yo no juego con esas cosas. Aunque sabía que era manipulación, no podía ignorarlo. Así que llamé a Lázaro, y decidimos pedir un control de bienestar con la policía. Cuando llegaron, lo encontraron borracho, pero vivo. Nada de crisis suicida, nada de lo que Judith había pintado. Le explicaron por qué estaban allí y supongo que eso lo avergonzó, porque más tarde Judith me llamó furiosa, diciendo que habíamos cruzado una línea y que invadimos su privacidad. Es irónico,
Ella es la que insiste en venir a mi casa a darme sermones sobre el estado de mi padre, pero cuando actuamos para asegurarnos de que está bien, resulta que somos unos intrusos. Ese es el tipo de juego sucio que siempre la ha caracterizado. No pienso negar que Orlando estaba mal. Pero no estaba así por nosotros. Estaba mal porque se perdió el funeral de Maritza. En el fondo lo sabe. Lo carcome la culpa, aunque lo disfrace con insultos y con esa rabia dirigida hacia nosotros. Diana, en medio de todo esto, decidió mantenerse callada. Está lidiando con su propio duelo y no tiene fuerzas para cargar también con las emociones de Orlando. Lázaro, por su parte, está enojado, aunque finja que no. Sé que su rabia es contra ambos, contra nuestro padre por su cobardía y contra Judith por el veneno que nos ha echado encima. Lo bueno es que gracias a este control de bienestar, el resto de la familia comenzó a prestarle más atención a Orlando. Ahora no puede usar el cuento de que está solo, como tanto le gusta hacerle creer a Judith para manipularnos. Ella quiere que carguemos con esa culpa, pero no lo vamos a hacer. Pasaron algunas semanas en relativa calma después de aquel episodio. Judith seguía enviando de vez en cuando mensajes cargados de culpa, diciendo que Orlando ya no era el mismo desde que lo abandonamos. Lázaro la bloqueó, Diana la ignoró, y yo terminé haciendo lo mismo. Estábamos de acuerdo en mantener la distancia. Pero una visita a la casa de mi tía Caridad, la hermana de mi mamá, lo cambió todo. Habíamos quedado para ordenar algunas fotos y recuerdos de Maritza. Mientras revolvíamos álbumes, Caridad suspiró y me preguntó si había hablado con Orlando últimamente. Le respondí que no mucho, que las cosas estaban tensas. Entonces me soltó algo que me dejó helada. Me dijo que mi madre, años atrás, le confesó que Orlando le había sido infiel con una mujer de su oficina. Y sí, era Judith. Me quedé en silencio. Ni siquiera lloré al escucharlo, solo me quedé paralizada. Caridad me explicó que Maritza no quiso decirnos nada para no meternos en más drama. Ella ya tenía claro que se divorciaría y no quería arrastrarnos a una guerra de reproches. Por eso le pidió a mi tía que guardara ese secreto, a menos que llegara el momento en que nosotros necesitáramos saberlo. Ese momento había llegado. Así que todo lo que Orlando había contado durante años sobre un divorcio tranquilo, sobre un distanciamiento natural, no era más que una versión acomodada de la realidad. La verdad era que mi mamá sabía de la infidelidad, y aún así eligió ser cordial, dejar que él siguiera entrando a la casa, que siguiera hablando de nosotros. Incluso pedirnos que lo ayudáramos económicamente cuando se jubiló. Me dolió más por ella que por mí. Porque ahora entendía lo grande que era el corazón de Maritza, soportando todo eso sin hacérnoslo cargar a nosotros. Ella nunca dejó de ser bondadosa, incluso con quien la traicionó. Lo que más rabia me dio fue pensar en el contraste. Mamá aceptó vivir con esa herida para protegernos, mientras Orlando, años después, ni siquiera fue capaz de estar presente en su funeral por complacer los celos absurdos de Judith. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente fui a enfrentar a Orlando. No le conté a Lázaro ni a Diana porque sabía que me iban a pedir que lo dejara pasar, que no agregara más leña al fuego. Pero no podía callar. Fue Judith quien abrió la puerta. Me puso esa sonrisa falsa, de sorpresa exagerada, como si no esperara verme. Intentó detenerme, pero le dije que no me iría sin hablar con mi padre. Cuando entré, Orlando estaba sentado en el sillón. No parecía enfermo ni débil, solo molesto por mi presencia. Apenas intentó empezar con su clásico, no quiero más drama. Le respondí que el drama era suyo, que yo estaba allí porque ya sabía la verdad. Que sabía lo de él y Judith antes del divorcio. Orlando no lo negó. Solo dijo que las cosas eran complicadas en ese entonces y que Maritza también quería salir de ese matrimonio. Puede que sea cierto, pero eso no borra la infidelidad. Y mucho menos cambia el hecho de que la mujer con la que me estaba hablando ahora no solo fue su amante, sino también la que lo convenció de faltar al entierro de mi madre. Judith se metió en la conversación, indignada. Dijo que no iba a quedarse sentada mientras yo maltrataba a un buen hombre. Sus palabras fueron tan condescendientes que me dieron ganas de reírme. O de golpear algo. Pero no hice nada, solo la ignoré. Orlando empezó a levantar la voz, diciendo que Maritza no querría que estuviéramos peleando así. Yo le contesté que probablemente tampoco habría querido que se acostara con otra mujer estando casado. No necesitaba escuchar nada más. La confirmación ya estaba ahí. Me fui con la certeza de que había pasado demasiado tiempo creyendo una versión edulcorada de los hechos. Esa misma noche se lo conté a mis hermanos. Lázaro estaba furioso, y esta vez no lo disimuló. Diana rompió en llanto. Decidimos que ya no tenía sentido seguir fingiendo que Orlando estaba desorientado o manipulado. Había tomado sus decisiones desde hacía años, y ahora estaba pagando las consecuencias. Lo bloqueamos de nuestras vidas. Nada de llamadas, nada de visitas, nada de revisar cómo estaba. Claro que en las familias las noticias vuelan, y en cuestión de días empezamos a recibir mensajes. Algunos nos acusaban de inventar cosas para dañar a Orlando. Pero otros, incluso amigos cercanos a él, nos decían,
su mamá fue una santa por la forma en que manejó todo. Y creo que esa es la verdad más clara en medio de todo, Maritza fue una santa. Yo pensaba que después de soltar todo y cortar el contacto con Orlando y Judith ya no habría más que decir. Pero estaba equivocada. Una vieja amiga de mi mamá me llamó un par de semanas después. Me dijo que había escuchado rumores dentro de la familia de papá. Al parecer, Judith andaba diciendo que yo inventé lo de la aventura para arruinar su relación, que mis palabras habían provocado que Orlando sufriera un colapso emocional. Para que conste, Orlando estaba bien. Malhumorado, sí, orgulloso, herido, pero vivo. Su sufrimiento no venía de lo que yo había dicho, sino de que la gente finalmente empezaba a darse cuenta de quién era en realidad. Y eso le dolía más que cualquier cosa. Intenté ignorarlo, pero Judith no dejaba de buscar formas de joder. Una mañana, regresando del almuerzo en mi trabajo, la encontré esperándome frente al local. Se me congeló la sangre. Nunca imaginé verla allí. Apenas me vio, empezó a decir en voz alta que Orlando estaba destrozado, que yo había arruinado su vida con mentiras, que cómo podía hacerle eso a mi propio padre. Yo solo le pedí que se fuera, que ese no era el lugar para hablar. Pero me siguió hasta la puerta, suplicando que retirara lo que había dicho. No hay nada que retirar porque es la verdad, le respondí. Ella insistía en que debía arreglar las cosas, que Orlando no podía comunicarse conmigo porque lo habíamos bloqueado. Me hervía la sangre. Por suerte, mi jefe salió y le dijo directamente que si no se iba, llamaría a la policía. Ella terminó yéndose, pero antes me lanzó esa frase suya, envenenada: tu papá no se merece este odio. Ese mismo día la desbloqueé solo para enviarle un mensaje, que no volviera a aparecerse ni en mi trabajo ni en mi casa, porque la próxima vez presentaría una orden de restricción. Luego la bloqueé otra vez. Pero ya el rumor estaba corriendo. Empecé a recibir mensajes de familiares y conocidos diciendo que yo estaba mintiendo. Sentí que tenía que aclararlo públicamente, así que hice una publicación. No entré en detalles morbosos, solo dije: mi padre me confesó que tuvo una aventura con Judith, la misma que le prohibió asistir al funeral de mi madre. Añadí que estaba cansada de que nos acosaran, que si Judith volvía a buscarme, iría directamente a la justicia. El apoyo fue inmediato. Muchos dejaron de escribirnos cosas ofensivas y, en cambio, nos mostraron respaldo. Claro que Judith no se quedó callada. Publicó en sus redes sociales una respuesta manipuladora, decía que respetaba nuestra privacidad, que ella y Orlando no empezaron hasta después del divorcio. Y que entendía cómo los rumores podían confundirme en medio del duelo. Me pintó como una hija confundida y dolida que había perdido la cabeza. Me dieron ganas de vomitar. Hablar de privacidad después de aparecerse en mi trabajo a gritarme en plena calle. Lo peor es que algunos le creyeron, aunque fueron menos que los que me apoyaron. Esa misma noche recibí un correo de Orlando. Todo en mayúsculas. Decía que había destruido su reputación, que lo estaban llamando infiel y cobarde, que yo no tenía derecho a desenterrar el pasado. Que no quería tener nada que ver con hijos desagradecidos. Yo leí cada línea con una calma extraña. Porque ahí estaba todo, él y Judith habían construido esta situación con sus propias decisiones. Yo no inventé nada, solo lo confirmé. Y ahora, como siempre, buscaban culparnos a nosotros. Han pasado 6 meses desde aquel correo lleno de gritos en mayúsculas. No hemos tenido contacto con Orlando en todo este tiempo. Alguna vez Lázaro intentó llamarlo solo para saber si seguía vivo, pero fue Judith quien contestó. Le dijo que Orlando no quería hablar con nadie porque lo habíamos irrespetado. La llamada terminó en una discusión donde mi hermano, por primera vez, le dijo a Judith lo que todos pensamos, que ella lo había aislado de su familia, pero que él también lo había permitido. Lo poco que sabemos de Orlando nos llega por terceros. Según cuentan, casi no sale de la casa. Judith maneja todo, desde sus medicinas hasta sus visitas médicas. Incluso cancela citas con doctores, diciendo que verán a otro. Dicen que ella lo lleva a todas partes, como si fuera una sombra que decide por él. A veces me sorprendo pensando en quién es este hombre. Orlando siempre fue terco, orgulloso de hacer las cosas a su manera, y ahora parece resignado a que Judith hable por él. La gente dice que su salud no anda bien, que empeora cada vez más. Pero cada vez que alguien intenta acercarse, Judith los aparta. Nosotros no movemos un dedo. Y no es por falta de corazón, sino porque hicimos nuestro duelo hace mucho. Yo lloré a mi padre el mismo día en que decidió faltar al funeral de mi madre. Ese fue el momento en que lo perdí. El mes pasado habría sido el cumpleaños de Maritza. Lázaro, Dayana y yo decidimos reunirnos en su playa favorita con algunas de sus amigas. Llevamos sus cenizas, que habíamos guardado porque nunca nos poníamos de acuerdo sobre qué hacer con ellas. Ese día finalmente las dejamos ir al mar. No fue una ceremonia solemne, sino íntima. Recordamos sus manías, sus canciones improvisadas mientras cocinaba, las noches en que se quedaba despierta ayudándonos con la tarea, incluso cuando estaba agotada. Sus amigas contaron anécdotas de antes de que nosotros naciéramos, historias que no conocíamos.
Hubo lágrimas, pero también risas. Fue un día triste y hermoso a la vez. Yo pensé en Orlando, inevitablemente. Imaginé lo que pasará cuando él muera. ¿Esperará Judith que nos presentemos a organizar el funeral? Ya dije que no. Puede sonar frío, pero ese hombre dejó de ser mi padre hace tiempo. Lo cierto es que con Maritza nunca hubo dudas. Ella nos dio todo, hasta el último aliento. Y ese día, al dejar sus cenizas en el mar, sentí que la despedíamos como merecía. Con Orlando no siento nada parecido. Y eso también es una forma de duelo. Han pasado varios años desde mi última actualización. Si algo aprendí en este tiempo es que el silencio también cuenta como respuesta. Nosotros no volvimos a buscar a Orlando, y él tampoco intentó nada por acercarse. Lo último que supimos fue por conocidos, Judith y él terminaron casándose. No fue por amor romántico, sino por conveniencia. Así, ella podía tener control legal sobre sus decisiones médicas y, llegado el caso, sobre sus bienes. Y ese caso llegó. Orlando cayó enfermo hace unos meses. Entraba y salía del hospital hasta que, finalmente, murió. No fuimos al funeral. No lo habíamos prometido en un arranque de rabia, sino que lo confirmamos con la cabeza fría. Sabíamos que solo unos pocos amigos fueron. Esos mismos nos contaron que Judith fue protectora hasta el final, casi obsesiva. Pero todo lo que hizo tenía un propósito, quedarse con lo que pudiera de mi padre. El detalle es que, entre cuentas médicas y deudas, casi no quedó nada. La casa estaba hipotecada, sin ahorros que la respaldaran. Así que lo único que Judith heredó fueron problemas. Al final, lo que parecía su gran plan terminó en nada. Yo no esperaba herencia, ni la busqué. Tampoco me alegra su muerte. Es un final triste, claro, porque murió una persona. Pero ese hombre ya no era mi padre desde hacía mucho. Lo perdí el día que eligió obedecer a Judith por encima de despedirse de Maritza. Aún así, con Lázaro y Dayana decidimos denunciar. No para acusarla de haberlo matado, sino para que quedara constancia de lo que hizo, aislarlo, manipularlo, manejar su vida con un interés económico. La denuncia terminó en una multa y en la anulación de cualquier intento suyo de quedarse con algo del testamento. Lo poco que quedaba, nos lo entregaron a nosotros, pero no quisimos nada. Se lo dimos a Rogelio, el hermano de Orlando. No fue venganza, fue simplemente poner las cosas en orden. Si Judith pensó que iba a salir beneficiada, se equivocó. Terminó con deudas y una mancha legal. De ella no volvimos a saber nada más. Y mejor así. Yo, por mi parte, ya hice las paces con todo. Perdí a mi madre de una manera cruel, y a mi padre por decisión propia. Pero aprendí que no todo lo que se rompe merece ser reparado. Con Maritza cerramos el círculo en su playa favorita, dejándola libre en las aguas que tanto amaba. Con Orlando no habrá playa, ni flores, ni lágrimas. Su despedida fue años atrás, cuando eligió a Judith por encima de sus hijos. Ese fue el día en que dejé de tener padre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.